Arrancamos nuevamente y, como te decía, hoy nos encontrábamos en los portales de noticias más importantes con la noticia de que una gran cantidad de allanamientos se llevaron adelante en centros comerciales muy conocidos, Alto Rosario Shopping, Unicenter, bueno, shoppings que habitualmente uno consume, visita, y nos enteramos de esta noticia y es por eso que está en línea. Justamente en este caso en modo virtual, ya tendremos oportunidad de hacerlo presencial como sucede habitualmente. Mati Escauriza con nosotros. Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo anda, Nacho? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Vos? Bien, bien. Acá estamos viendo que en cierto punto todo esto que venimos hablando en tus columnas este año empieza a activarse, ¿no? Y hablamos de inteligencia, entrecruzamiento de datos, distintas policías que actúan de manera más conjunta y nos encontramos con esta sorpresa, ¿no? Allanamientos en shopping, algo que hasta el momento era impensado, ¿no? Sí, de a poco se va viendo diferentes tipos de delitos o diferentes tipos de inteligencia de las diferentes fuerzas policiales, ¿no? En este caso, interviniendo un juzgado federal en este delito de contrabando. Estábamos viendo ahí en pantalla algunas de las imágenes de la mercadería, centros comerciales. Yo decía recién que uno visita usualmente, estamos hablando de mercadería vinculada más a la tecnología, a los accesorios. Por ese lado va un poco el tema, ¿no? Sí, fíjate, Nacho, que esta organización criminal que fue imputada y se hicieron más de 65 allanamientos en Rosario, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, operaba de una manera lícita, porque uno lo miraba, eran empresas, más de 10 empresas que compraban mercadería en el extranjero, lo importaban, pero ¿cómo importaban esta mercadería? Lo importaban como chatarra informática. Entonces, cuando llegaba a la aduana, iban a retirar los containers de chatarra informática y adentro de estos containers tenían todos los accesorios que luego vendían en el shopping, en los locales comerciales que ustedes están mostrando en pantalla. Compraban la mercadería como chatarra, obviamente a un costo bajísimo. En la aduana había un trabajo que por inoperancia o omisión no se hacía, que era la de control básicamente, ¿no? Porque uno cada vez que pasa por una frontera los hacen bajar del auto, te revisan todo. Pero acá no se llevó a cabo ese control. Y fíjate que ellos lo compraban como chatarra informática, pero la persona que se lo exportaba lo vendía como mercadería nueva, porque ya sabían que ese material que iba dentro de este container como chatarra informática eran elementos accesorios nuevos. Ellos ya desde el país exportador lo compraban de forma legal, pero ya lo importaban de forma ilegal, haciendo el delito, obviamente, que se llama en contra del código aduanero, que es que estás importando algo que no es lo que realmente estás importando. Y por otro lado, Nacho, sí, se muestra una figura que se empieza a usar ahora, que es la mula informática. Nosotros lo llamamos la mula informática, que son personas que viajan a Estados Unidos en pocos meses, mucho tiempo, y traen celulares para venderlo en nuestro país ilegalmente. Y esto también era parte de esta organización criminal, donde en menos de 6 meses hubo más de 20 viajes a Estados Unidos para comprar iPhone y venderlo acá en Argentina. ¿Cómo se llama esa nueva modalidad, Mati? Nosotros le pusimos la mula informática porque lo que hacen es ir a Estados Unidos, esconder dentro de su ropa, de su cuerpo, de sus bolsos, celulares nuevos y los venden acá. Lo que se hace tradicionalmente, las mulas que llevan droga, se está haciendo porque es redituable para cierto público acá en Argentina, para ir a Estados Unidos a comprar iPhone y venderlos acá en nuestro país de manera ilegal. Ahora, ¿se sigue pasando mercadería de esa manera? Viste que uno cuando habitualmente viaja tiene ese temor de traer algo porque está el detector de metales, el infrarrojo. Hay gente que todavía se arriesga y se expone a esa forma de pasar mercadería. Es que hay que investigar todo también, Nacho, porque no sea cosa que también tengan contacto en el aeropuerto, claro, y haya también gente involucrada en ciertos vuelos
que al saber quién te va a controlar en qué horario, vos comprás el vuelo precisamente para que el que te controle también sea parte de esta organización criminal. Entonces hay que tener, en la investigación seguramente se va a detectar si esta persona que hizo 20 viajes a Estados Unidos en menos de 6 meses, si se repite la persona de que estaba en el aeropuerto haciendo el control, bueno, ahí hay un indicio de que puede ser también una persona sospechosa de participar de esta organización criminal. Creo que son todos parte de la investigación que vamos a tener en cuenta a la hora de que avance esta causa, porque una persona cuando te sellan el pasaporte saben que fuiste 20 veces a Estados Unidos en los últimos 6 meses. Entonces no es tan difícil saber que estás comprando en Estados Unidos elementos que luego vas a vender en Argentina sin pagar los impuestos que correspondan. Mati, ¿cómo se encuadra este delito? ¿La banda tiene algún origen? ¿Es nacional? Obviamente debe tener ramificaciones en el exterior. ¿Y qué tipo de condena pueden llegar a recibir? Imagino que la investigación recién comienza, pero hay mucha inteligencia que se hizo previamente. Sí, la investigación, y está por estricto sumario, no hay mucha información de la investigación. Sí, lo que sabemos que hubo 65 allanamientos, es una violación al Código Aduanero, que es quien controla qué se importa y qué se exporta en la República Argentina, y obviamente si hay una violación al Código Aduanero tiene una pena privativa de la libertad. En este caso, como eran más de 3 personas los que participaban, se agrava por ser una asociación ilícita, y la pena va de 4 años a 12 años de prisión. Y a su vez, lo que se ve y que se está siguiendo, obviamente como no hay tanta información, seguramente se debe estar viendo, es si aparte de los que participaban de la organización criminal, hay algún empleado público o funcionario público involucrado, ya sea en los puertos a través de aduana o en los aeropuertos con los controles internos de ver las valijas, si tenían o no estos celulares cuando entraban a nuestro país. Uno en estos casos nombra mucho los centros comerciales porque son conocidos, pero me da la sensación que son más víctimas que otra cosa, o tal vez ha fallado cierto control también en chequear la mercadería que se comercializa en los locales. Tengamos presente que los centros comerciales es como un gran edificio que tiene inquilinos. Los que ingresan al centro comercial alquilan un espacio y tienen que tener obviamente la documentación, pero después no hay un control del centro comercial de si está todo en regla o no está todo en regla, o si cada mercadería que entra o sale tiene su factura o no, porque es lo que va ingresando o no adentro de cada centro comercial. Obviamente hay mecanismos de control, pero no se hacen responsables de qué se vende dentro de cada uno de estos comercios. Creo que esto es una alerta para empezar a ver los centros comerciales, cómo funcionan y qué funcionan. Hemos sabido muchos casos de mercadería falsa que se vende dentro de los centros comerciales, con locales de renombre que vendían mercadería que no era original. Entonces creo que todo esto también alerta a los centros comerciales a que tengan mecanismos de control por ahí más exhaustivos y también en consonancia con los gobiernos provinciales y nacionales, a que se empiece a auditar qué mercadería de manera aleatoria, qué mercadería hay dentro de los centros comerciales y cómo ingresan, porque esto quedó demostrado de que pensamos que tiene todos los papeles en regla, pero así no es. Lo mismo pasa con los empleados en blanco, Nacho. ¿Cuántos empleados en negro trabajan en los centros comerciales? Y uno dice, no puede ser que estén en negro. Bueno, y no están registrados la cantidad de horas que están, y eso también hay que controlarlo. Es un buen punto ese. Vos sabés que nunca me encontré con una especie de auditoría aleatoria en algún centro comercial o en algún local cuando uno va a comprar. Ya llevo muchos años de comprar mercadería o algo y nunca te encontrás con este tipo de controles. No sé realmente si existen, si no existen, si se llevan a cabo, pero me parece que estaría bueno que sean un poquito más insistentes con eso, ¿no? Es un mecanismo también de proteger a los consumidores, Nacho, y uno ve que está habilitado y esto está demostrando que los locales que están habilitados por ahí no tienen toda la mercadería que realmente dicen. Entonces, como defensa del consumidor, es algo también que estaría bueno implementarlo, por lo menos empezar a ponerlo en la agenda, que aleatoriamente haya algún tipo de control de algún organismo del Estado que se crea este efecto para dificultarle la situación a este tipo de criminales que lo que hacen es evadir impuestos y obviamente ganar dinero de manera ilegítima. Mati, muchas gracias por este contacto desde la usina. Como siempre, te mando un abrazo grande y nos encontramos en estos días. No, muchas gracias a vos, Nacho. Saludos, buenas noches. Ahí pasaba Mati Escauriza justamente hablándonos de este tema que, insisto, hay que tenerlo en cuenta.